Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. A través de este medio queremos compartirles el código de ética pastoral que esperamos sea de utilidad para sus ministerios. Un pastor es un creyente que ha sido llamado, apartado y enviado por Dios para la misión sagrada de cuidar, guiar y perfeccionar a los creyentes a fin de que alcancen la madurez del carácter de Cristo y manifiesten en plenitud la gloria de Dios. La profesión pastoral es la función más elevada que un ser humano puede ejercer en la economía de Dios. Su papel es vital para la fe de los creyentes y el cumplimiento de la misión de la iglesia. Por tal razón, el ideal moral es la integridad. Sus motivos y actos en todos los ámbitos y de su existencia y desempeño han de ser puros y correctos, a fin de ser y permanecer conscientes de la seria responsabilidad en la que no solo está comprometido nuestro futuro, sino el de aquellos que Dios nos ha confiado en el cuidado. Expresamos de convicción los siguientes compromisos morales. Como siervos del Señor, reconozco que mi función tiene el propósito de honrar el nombre de Dios, que no es un medio para yo sentirme importante y lograr que los demás piensen bien de mí. En todo momento es importante honrar a Dios. Por ello, sé que yo no soy el centro, sino quien debe de guiar mi vida es Dios, y en todo momento debo de honrarlo. Reconozco como pastor la prioridad de los valores del reino de Dios por sobre todas las cosas. Hay valores importantes como el amor, la compasión, el servicio, y ellos deben de estar en nosotros como pastores. Reconozco la prioridad de las necesidades espirituales por sobre el bienestar físico, material, afirmando que las personas son más importantes que los símbolos de los estatus de la cultura, que el reino de Dios es primero y las demás cosas serán añadidas. La prioridad de las cosas espirituales es importante, ya que al tener presente los valores espirituales en la vida de la iglesia, tomaremos en cuenta que más allá del estatus que uno presente o tenga como pastor, quedan fuera sino los valores espirituales. Por lo tanto, me comprometo a administrar bien mi tiempo, mis recursos, dones y talentos, conforme a la dirección de Dios. Me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo y estar preparado en todas las funciones que he adquirido al aceptar un cargo pastoral, como predicar, enseñar, aconsejar, administrar, liderar, equipar a los creyentes y evangelizar e integrar a personas. Tenemos una gran labor como pastores, la cual es predicar. Es importante que sepamos trazar bien la palabra de Dios teológicamente, porque a través de ella nosotros cada sábado, cada vez que predicamos, transmitimos el mensaje de Dios. Me comprometo a servir todo el tiempo que sea posible, sin necesidad que alguien me esté observando. Mostraré renuncia a las preferencias cuando situaciones emergentes de la iglesia requieran mi atención inmediata. En ocasiones va a haber momentos que posterguemos algún bienestar propio para ir a atender necesidades que lo amerite la iglesia, como ir a hospitales, orar por enfermos, y eso es importante que nosotros lo tengamos en mente. Me comprometo a buscar discernir las tareas prioritarias de las urgentes y necesarias. Como pastores hemos diseñado un plan de trabajo, pero hay necesidades que a veces ameriten nosotros poder atender de forma urgente. Me comprometo a que mis intereses sean las de servir, sin intereses mezquinos, ni autopromoción, sino en la confianza de depender de la gracia y el poder de Dios. No hay que perder el rumbo. Nosotros como pastores sabemos que es importante el servir, sin ningún interés de por medio que haya en nosotros, sino servir todo el tiempo que sea posible, y esto va a darnos a conocer que el centro verdadero de nuestra vida es Dios. Me comprometo a decir la verdad
y presentarla con tacto y constructivamente. En ocasiones tendríamos que exhortar, pero tenemos que hacerlo de manera correcta, con amor, para que el hecho de que estemos trabajando con vidas, ellos atiendan y sea de bendición, y nuestra exhortación pueda ser constructiva. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que como siervos de Dios tenemos una gran labor, tenemos una gran tarea, la cual es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Un aspecto muy importante de la ética pastoral y por lo tanto también de la ética cristiana es cómo me relaciono yo con mi autoridad o cómo nos relacionamos nosotros con las autoridades. Y uno más es cómo establecemos límites y si somos conscientes de ellos o no, y si los practicamos y somos respetuosos de ellos. Hablemos ahora de la relación con la autoridad. Todo pastor, todo líder tiene autoridades que están arriba de él, pero al mismo tiempo ejercemos una autoridad hacia quienes Dios ha puesto para nuestro cuidado. En relación a esto, la ética cristiana tiene mucho que decirnos y también hay muchos aspectos que debemos cuidar. Y particularmente debemos reconocer que toda autoridad es puesta por Dios, que Dios ha instituido las autoridades como una forma mediante la cual Él establece la organización en la sociedad y por lo tanto también en la iglesia. Si nosotros somos respetuosos de la autoridad, sabremos también estar en autoridad sobre aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Por eso es importante que tengamos una clara y una saludable idea de lo que es la autoridad. Y en este sentido, nosotros debemos entender como base principal de la ética que ponernos bajo una autoridad humana es al mismo tiempo ponernos bajo la autoridad de Dios mismo, porque es Él quien ha puesto a las autoridades. Lamentablemente, en algunos círculos y en algunos casos, muchos pastores han tenido dificultades o hemos tenido dificultades a la hora de sujetarnos a la autoridad. Nuestra naturaleza humana, egoísta y muchas veces rebelde, tiende a rebelarse o a desacreditar o a estar en contra de las autoridades, sobre todo cuando vemos defectos en ellas. Y entonces, no solamente nos rebelamos, sino además tenemos la tendencia de actuar mal cuando estamos en desacuerdo con ellas. Por eso es importante que cuidemos un código de ética respecto a nuestra autoridad. Hay que saber no solamente sujetarnos a la autoridad, sino también que esa sujeción sea comprendida como que si nosotros estamos en desacuerdo con una de nuestras autoridades, sepamos actuar de manera correcta y podamos canalizar nuestras inconformidades o que podamos canalizar nuestros desacuerdos de una manera cristiana, no como el mundo lo hace, no como hemos aprendido en la sociedad, sino a la manera como lo hizo Cristo Jesús. Y por eso este código de ética señala algunas líneas que nos pueden ayudar para mantener una relación saludable con nuestras autoridades. Por el otro lado, también necesitamos entender que toda autoridad es un instrumento que Dios ha puesto en su iglesia. Toda autoridad es instrumento de Dios. Y a veces esto es difícil de comprender, sobre todo cuando las autoridades que tenemos arriba de nosotros son autoridades inadecuadas o injustas o que están actuando mal. Es muy difícil sujetarnos a autoridades así, porque nuestra naturaleza nos limita en ese sentido y nos lleva no solamente a rebelarnos, sino a actuar de manera no acorde a la ética cristiana. ¿Qué hay que hacer en este caso? Nosotros necesitamos entender que toda autoridad como instrumento de Dios está puesta ahí no solamente para darnos guía en la vida, sino que además Dios la utiliza para formar nuestro carácter cristiano. El tener una autoridad con la que no estamos en acuerdo toca fibras muy sensibles de nuestro ser y atenta directamente contra nuestro ego. ¿Cómo está nuestro ego? ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestro propio yo? ¿Cómo estamos en relación con él? ¿Lo hemos crucificado o sigue siendo el rector de nuestra vida? Muchas veces nuestras autoridades son injustas y Dios permite que sean injustas también para probar nuestro carácter y para forjarlo. Será necesario entonces que entendamos que toda autoridad es un instrumento de Dios, no solamente para guiarnos, sino también para moldear nuestro carácter y hacer que nuestro carácter sea más acorde al carácter de Cristo. Pensemos en nuestro Señor, cómo actuó Él frente a sus autoridades. Él también tuvo autoridades injustas, Él también tuvo autoridades con las que no estuvo de acuerdo.
él también entró en choque con ellas. ¿Y cómo actuó frente a esas autoridades? Recordemos que en última instancia, aún por esas autoridades, nuestro Señor oró, rogó, vigiló por su bienestar y aún estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz por cada uno de ellos. Un aspecto también muy importante de la ética cristiana tiene que ver con los límites que tenemos nosotros mismos, no solamente en referencia a hasta dónde podemos llegar nosotros, sino que nuestras relaciones, nuestras autoridades y nuestra práctica, la práctica propiamente de nuestra autoridad hacia quienes Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, también tiene límites. Es importante que nosotros sepamos distinguir nuestros límites. Y esto tiene como base esencial una máxima de verdad, que es que la realidad de nuestro corazón es que éste puede estar bañado o todavía sesgado por rasgos malvados. Hay maldad en nuestro corazón. Jeremías dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Y quién podría entenderlo? El corazón es engañoso. Y lo cierto es que nosotros también albergamos una parte oscura. Hay un lado oscuro de nosotros que no está dispuesto siempre ni a manifestarse ni a resolverse. Hay maldad en nuestro corazón y esa es una realidad. ¿Y qué hacemos con nuestra propia maldad? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros propios límites? ¿Qué hacemos nosotros con las propias limitaciones de nuestras capacidades? No solamente por la cuestión de la maldad, sino por el hecho de que somos seres imperfectos y finitos. Tenemos límites en el tiempo, límites en el espacio y límites en nuestras capacidades. Y en cuanto a la relación con los demás, también necesitamos mantener límites muy claros y saludables. El respeto a nuestro prójimo, el derecho que tienen las personas, hasta dónde podemos nosotros llegar como autoridades y hasta dónde debemos delimitarnos. Nosotros necesitamos tener esos límites muy claros. También necesitamos marcar nuestros límites respecto a la relación que tenemos con nuestros colegas, aquellos consiervos que Dios ha puesto en nuestro camino, de quienes somos compañeros de ministerio. Necesitamos tener claros nuestros límites con ellos en la relación, hasta dónde podemos llegar, pero también hasta dónde los necesitamos. Y necesitamos entender entonces que nuestros colegas también son un don de Dios. El hecho de que nuestros colegas sean un don de Dios es algo muy importante y debemos de agradecer a Dios por cada ministro, cada pastor, cada compañero del ministerio que Dios nos ha dado. En ese sentido, no solamente necesitamos ser agradecidos, sino además necesitamos valorar todas las cosas que pueden ellos aportarnos, todos los beneficios que pueden darnos y cómo es que Dios puede proveernos a través de ellos diferentes bienes o diferentes apoyos de cualquier índole, no solamente en el campo espiritual, sino aún a veces en lo material. Los colegas son dones de Dios y por lo tanto necesitamos valorarlos y agradecer por ellos, pero también necesitamos respetarlos. Necesitamos saber que son personas como nosotros, con luchas, que tienen límites, que están en medio de una carrera, que van contracorriente como lo hacemos nosotros y que incluso en algún momento ellos también pueden fallar. Debemos estar para ellos dispuestos a extender nuestra mano para levantarlos, como ellos también podrán levantarnos a nosotros en algún momento. Dios los ha dado como un don y necesitamos valorar eso. En cuanto a nuestra autoridad con los demás, necesitamos también saber nuestros límites. Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. Y cuando hablo de privilegio, no estoy hablando en términos egoístas, sino en el sentido de que Dios ha confiado a cada uno de nosotros una tarea. Dios ha tenido confianza en nosotros para depositar bajo nuestro cuidado a un rebaño, a una iglesia. No es porque nosotros seamos inteligentes o muy capaces. Dios no lo ha hecho por nuestro poder o nuestra capacidad de influencia. Dios lo ha hecho sencillamente por su gracia. Él ha confiado en nosotros y espera que hagamos un buen papel respecto a ese ejercicio de la autoridad. Por eso nosotros debemos de elegir un modelo de autoridad acorde al modelo de Cristo Jesús. ¿Cómo ejerció la autoridad Jesús frente a aquellos a quienes cuidaba? ¿Cómo ejerció Jesús la autoridad frente a sus discípulos? ¿Cómo ejerció Jesús la autoridad ante las multitudes? Él es para nosotros un modelo de autoridad e imitar ese modelo de autoridad es nuestro mayor legado. Así que la ética cristiana respecto a la autoridad y a los límites establece 4 elementos principales. El primero, ¿cómo me relaciono yo con mi autoridad? En segundo lugar, ¿cómo ejerzo yo mi autoridad frente a otros? En tercer lugar, ¿cómo me relaciono con mis colegas?
Y en cuarto lugar, ¿cómo me relaciono con las personas que están bajo mi autoridad? Hay que recordar que el Señor es Señor de la iglesia y su autoridad Él la ejerce cuidando a la iglesia a través de nosotros. Por lo tanto, reconociendo todo esto, necesitamos abordar el asunto comprometidamente y asumir compromisos claros, asumir compromisos fundamentales, elementales para el buen ejercicio de nuestra posición, ya sea bajo la autoridad de otros o estando nosotros en autoridad sobre aquellos a quienes Dios nos ha confiado. Y necesitamos que estos compromisos, además de ser claros, los tengamos presentes en todo momento, en todo tiempo. Y, por ejemplo, y en primer lugar, necesitamos responder en obediencia a la palabra. Ese es el principal compromiso de autoridad. La autoridad sobre nuestra vida es la palabra de Dios y es nuestra guía, es nuestra dirección, y en todo momento ella debe de ser la línea, la luz que va a guiar nuestro camino. Y es precisamente la Escritura la que señala que nosotros estamos bajo la autoridad de otras personas y al mismo tiempo tenemos responsabilidad de cuidar a quienes Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Por eso necesitamos aceptar y respetar la autoridad, necesitamos respetar a quienes tienen un nombramiento y darles un trato especial, darles el trato que es digno de ese nombramiento. Quizá no estemos de acuerdo con la persona, quizá no estemos de acuerdo con su conducta, pero esa persona ha sido puesta en una posición de autoridad y nosotros necesitamos y debemos respetar esa posición. Por lo tanto, debemos de resistirnos a denigrar a cualquier autoridad que ha sido puesta arriba de nosotros, a los administradores, a los ejecutivos, a cualquier hermano que Dios ha querido poner arriba de nosotros. Y necesitamos tener cuidado de no usar el nombre del Señor para beneficiarnos nosotros, sobre todo en el sentido de hacer un lucro o de sacar algún beneficio económico. Necesitamos ejercer nuestra propia autoridad con humildad y fraternidad, evitando interpretar nuestros éxitos como logros personales, como si dependieran exclusivamente de nosotros. Necesitamos respetar los derechos de todos los que viven con nosotros. Y algo muy fundamental es que nosotros necesitamos entender que somos personas que deben de rendir cuentas a otros. Necesitamos rendir cuentas a nuestras autoridades, a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros para cuidar de nuestra vida, para cuidar de la vida de la iglesia y para dirigir nuestro camino. Pero también necesitamos dar cuenta a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, rendir informes a la iglesia, dar cuentas a nuestra familia, dar cuentas a nuestra esposa, a nuestros hijos, dar cuenta al consejo local, dar cuenta a la membresía en general. Necesitamos dar cuentas y al primero que debemos darle cuentas es al Señor. También algo bien importante al respecto es que nosotros debemos respetar la integridad de los bienes y el tiempo, tanto de nosotros como de aquellas cosas que nos han sido confiadas. Se nos ha confiado un templo, se nos ha confiado algún bien de la iglesia. No solamente debemos de respetar la integridad de esos bienes, sino además, como es un principio ético, nosotros debemos aspirar a mejorar las cosas que se nos entregan y sobre todo a aquello que pertenece a nuestro prójimo. Debemos respetar el derecho del prójimo y de su privacidad. Ellos muchas veces nos han confiado secretos, nos han confiado situaciones de debilidad de su vida. Lo han hecho confiando en que nosotros sabremos hacer buen uso de esa información. Por eso también debemos de respetar el derecho de los demás a su privacidad, pero también a no inmiscuirnos en su vida y querer manipularlos o decidir nosotros lo que ellos deben hacer. La autoridad de nuestro ministerio debe de estar fundada en una vida íntegra, conforme a Cristo Jesús. Él es el modelo de nuestra vida. Y Jesucristo, algo que nos enseña, es que el modelo pastoral de autoridad que debemos de ejercer es el de la persuasión y no el de la presión o de la manipulación. Así que necesitamos regir nuestra vida específicamente por las expresiones éticas de la Biblia, renunciando a cualquier estrategia de boicotear a nuestra autoridad. Necesitamos renunciar a cualquier tipo de expresión que manifieste un ego inflado, comprometernos a cuidar nuestro cuerpo y a manejar sabiamente nuestras finanzas personales, sabiendo que en todos estos ámbitos tenemos límites, tenemos responsabilidades, debemos dar cuenta a nuestra autoridad, pero también debemos dar cuenta a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Una de las áreas que más debemos de cuidar en nuestra vida pastoral es nuestra pureza sexual.
Proverbios 27:12 dice que el prudente ve el peligro y lo evita. Sin embargo, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Debemos reconocer que hay fuerzas que pueden inducirnos al pecado sexual. Uno de ellos es el poder de la atracción sexual y el poder del vínculo emocional. Debemos reconocer que como pastores somos objetos de confianza de los creyentes y que un comportamiento inadecuado en el ámbito sexual lo puede constituir cualquier contacto físico o gesto corporal destinado a expresar o despertar interés erótico. Y esto es una violación de los límites. La invasión sexual puede ocurrir incluso cuando no hay un contacto con la otra persona. Debemos reconocer también que somos vulnerables y que entre más alto estemos en posiciones de poder, es mayor esa vulnerabilidad, porque podemos pensar que hay demasiadas cosas que hemos logrado para llegar a fracasar. Cuando logremos tener éxitos, debemos de cuidar mucho la manera en que lo asumimos. Podemos llegar a pensar que podemos también nosotros definir nuestras propias reglas. Muchos de los que cayeron en pecado sexual fueron considerados en su momento como miembros destacados en su área de trabajo. Reconozco que la tentación sexual puede llegar sutilmente, presentarse a través incluso de algo bueno que se va deformando. Puede ocurrir con una mirada, un toque, un abrazo, un roce de piel puede ser suficiente. Ante todo esto, es necesario que asumamos compromisos. David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Asumimos 8 compromisos. El primer compromiso es evitar malas conductas sexuales, como todo tipo de contacto sexual con personas fuera del matrimonio. Debemos comprometernos a evitar toques físicos no deseados o inapropiados y que sean fuera también del matrimonio. Debemos de comprometernos a evitar la exhibición física sexual del cuerpo o excitación, el uso de la pornografía, el contacto verbal y visual con otra persona que implique o demande una respuesta sexual inapropiada. Debemos comprometernos a ser muy cuidadosos y no alimentar ningún tipo de fantasía de cualquier persona ajena a nuestro matrimonio que lo manifieste de una manera implícita o explícita hacia nosotros. Debemos comprometernos a resistir la seducción de las personas afectadas emocionalmente. No dejarnos engañar y atrapar por personas que estén necesitadas de afecto y que de una manera equivocada lo estén viviendo. Debemos de evitar el comentar chistes de contenido erótico o mostrar pornografía, tener reuniones a solas con mujeres en lugares y horas inadecuadas. Debemos comprometernos a evitar hacer cualquier tipo de comentario indecente, lascivo, hacer regalos de prendas íntimas, enviar mensajes de filtreo o con invitaciones a tener sexo u otras conductas con fines eróticos. Debemos comprometernos a ser determinante, a no dar lugar a ninguna posibilidad de placer inadecuado. Debemos comprometernos a ser vigilantes, a ser honestos, a buscar ayuda cuando esté el riesgo de cometer el pecado. Pablo recomendaba a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículos 11 y 12, que él debía de recordar que era un varón de Dios y que por tal motivo debía de huir de todas esas tentaciones y vivir siempre en una vida conforme a Dios. La Biblia nos muestra cuán importante es para nosotros los pastores el cuidado y la atención que ejercemos hacia nuestra familia. El apóstol Pablo enfatiza esta característica como parte esencial de nuestro ministerio. Bien dice 1 Timoteo capítulo 3, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir bien a su propia familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por lo tal, reconozco que si fracasare en mi relación familiar,
mi ministerio también vendría abajo. Y que un buen matrimonio y una vida familiar es requisito para mi ministerio y es parte fundamental del mismo. Por lo que me comprometo a ser fiel al compromiso de mi esposa e hijos en el trato, con la atención y el tiempo, propiciando un ambiente de confianza. Con este cuidado, mi compromiso es pasar tiempo de calidad con mi familia, protegiendo dicho tiempo. Reconozco que Dios ha conferido la mayordomía de mi familia, que es mi primera iglesia, y me comprometo a cuidar de mis finanzas haciendo un presupuesto familiar y ajustándome a vivir dentro del mismo. Cuidaré mi relación con mi esposa e hijos, ya que son ellos los que tienen mejor referencia de mi persona. Por tal motivo, mi trato hacia ellos debe ser con amor, respeto y autocontrol para que haya paz en mi hogar. Punto número 5, uso de los medios electrónicos de comunicación. En este tiempo, hermanos, agradecemos a Dios por la oportunidad de tener otros medios de comunicación, como las redes sociales, pero también debemos de cuidar mucho el uso que nosotros les damos, ya que darles un buen uso nos permite poder difundir y propagar el Evangelio del Reino de Dios, pero darle un mal uso puede llevarnos a cometer errores y también podemos afectar a muchas personas. Por tal motivo, nosotros debemos de cuidar nuestra ética como líderes de la iglesia y tomar en consideración algunos puntos muy importantes. Primer punto, debemos de ser mayordomos responsables del tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en las redes sociales? Debemos de cuidar el tiempo que pasamos con nuestra familia, el tiempo que pasamos con la iglesia y el tiempo que pasamos en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, una buena administración del tiempo nos permitirá poder estar regulando nuestro trabajo pastoral. También debemos de reconocer y debemos de cuidar todo el material que descargamos, el material que nosotros difundimos o compartimos, de tal manera que no contenga ninguna noticia ni tampoco un mensaje controversial que se pueda interpretar como un acto discriminatorio, inmoral o como una fuente de acoso sexual. Es importante que revisemos muy bien los materiales que compartimos. También es importante comprometernos para no expresarnos y dar nuestro punto de vista con respecto a la doctrina de la Iglesia de Dios. De igual forma debemos de cuidar las opiniones que hacemos en redes sociales en contra de nuestros líderes y también debemos de cuidar las opiniones que damos por medio de los documentos o los acuerdos conciliares que se realizan en nuestra iglesia. Otra de las cosas importantes es que también debemos ser muy cuidadosos de las declaraciones que hacemos a través de las redes sociales, ya que podemos difundir y tenemos esa libertad, pero siempre debemos promover nuestro punto de vista a favor de la vida y debemos manifestarnos en contra de toda expresión que genere violencia o información que promueva alguna discriminación. Debemos manifestarnos en contra. Otro aspecto muy importante es de comprometernos y cuidar la relación y la comunicación que tenemos con personas de menor edad. Debemos de cuidar el trato pastoral, el acompañamiento pastoral que realizamos con gente adulta. Debemos de cuidar nuestra integridad espiritual, matrimonial y ministerial. También es importante que revisemos profundamente y estemos conscientes de no acceder a aquellos sitios web o canales, ya sea para poseer, compartir o transmitir materiales que sean de un carácter obsceno, erótico, pornográfico y género de violencia, ya que esto podría traernos muchas consecuencias. Deseamos que Dios nos permita ser buenos administradores de las redes sociales.
Cuidando el honor del prójimo. Reconozco que mi congregación debe saber que no voy a traicionar los secretos confiados en la consejería pastoral. Al ser pastor, aceptamos el ministerio de Jesús como el parámetro para evaluar nuestro trabajo de proteger el honor del hermano o hermana que confía en nosotros. Nos referimos con honor al respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de las personas. Jesús fue un hombre de palabra. Lo podemos ver en la siguiente expresión y en varias que Jesús hace. Pero en Mateo 5:37 dice esto: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermanos, no caigamos en juegos peligrosos. Cuando escuchemos a alguno hablar con falta de ética, no podemos apoyar con algún comentario relacionado a la problemática confiada. A veces puede ser atractiva la idea de hablar en lugar de callar para proteger el honor del hermano o hermana. Debemos comprometernos a mantener la confidencialidad de los miembros, a menos que esté en riesgo la vida o la integridad de las personas. Jesús caminaba siempre por una línea muy delgada. Esta línea la trazó el mismo Jesucristo al ir predicando y al ir practicando lo que predicaba. Aparte de ser una línea muy delgada, era una línea recta, una línea que no contiene curvas, que no tiene vueltas. Al igual que Jesús, debemos caminar por esa misma línea, como lo hizo Jesús, porque es nuestro parámetro. Como hizo Jesús, precisamos ganar la confianza de la gente. Que puedan ver en nosotros a alguien a quien pueden acercarse y platicar, con quien tengan confianza los hermanos, sabiendo que no los vamos a traicionar, que ellos sepan que nosotros aprendimos a caminar en esa línea que Él traza. Si alguna vez nos confían situaciones adversas, situaciones difíciles donde se dañen las vidas de personas, nuestra acción deberá enfocarse hacia la protección de esas vidas, hacia la protección de esas personas. Debemos comprometernos también a apoyar para restaurar en lo posible, en lo que esté en nuestras manos, cuando los hermanos cometan algún pecado. Dice la palabra, hermanos, que debemos ser como un buen árbol que da buenos frutos. En Mateo 7:17 el Señor Jesús dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora nosotros representamos ese árbol bueno, en el cual se tiene confianza y en el cual va a haber un fruto bueno de nuestro trabajo, al hacerlo bien, al hacerlo como Jesús nos enseña. Será una tarea muy difícil y compromete esta tarea mucho de las cosas valiosas que tenemos en lo personal, cada uno de nosotros. Tiempo, esfuerzo, pero sobre todo, hermanos, requiere prepararnos para una intervención apropiada. Y aunque no sea una intervención especializada, que sea un apoyo adecuado y oportuno. Seamos pastores que restauran vidas, hermanos. Seamos pastores que tienen una congregación la cual confía que su pastor puede restaurar, puede ayudar. Debemos comprometernos también a cuidar el honor de nuestros compañeros de ministerio, de nuestro consejo local, de nuestra iglesia, los miembros de nuestra congregación y el prójimo. Ellos ven algo de Cristo en mí. Ellos ven algo de Cristo en usted, ya sea abnegación, amor o interés por ellos, cuidado en ellos. La negación propia por el bien de otros. Y entonces son atraídos a nosotros como la gente era atraída a Jesús. La gente empezará a confiar en nosotros, empezará a acercarse con interés y no nos negarán su conversación, su plática, su confianza en nosotros. Pero como siempre, puede suceder que miren cosas negativas en nosotros. Si nos miran con cuidado, a veces podrían ver cosas que no les agraden, porque todos somos imperfectos. Por ello, siempre debemos señalarles a Jesús. Jesús va a ser a quien nosotros los tratemos de guiar hacia Él, en quien únicamente pueden poner su confianza total, no en nosotros. Nuestro Señor Jesús es el único a quien debemos mirar.
Derechos de propiedad. Reconocemos, hermanos, el derecho de nuestro prójimo sobre su propiedad, bienes, ideas o inventos. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pudiéramos nosotros asumir en ocasiones que algunas cosas pueden no ser relevantes para nuestro pastorado, ya que no tienen mucho acercamiento con lo espiritual. Pero cuando valoramos y reconocemos el esfuerzo de otros para la realización y desarrollo de cada acción en la iglesia, cuando los hermanos participan alegremente, cuando los hermanos se esfuerzan, cuando aportan sus bienes como el auto, la casa, herramientas o algunas otras cosas, en búsqueda de que salga mejor la ejecución del trabajo. Aunque a veces nosotros pensamos que no es la mejor ejecución, pero se los reconocemos y estamos ganando la confianza de que hacemos bien nuestro trabajo y de que nuestro ministerio se convierte en un ministerio incluyente. Debemos reconocer que debemos administrar adecuadamente los bienes que nos fueron confiados y rendir cuentas a quienes los confían. Los invito a comprometernos. No invadamos ningún ámbito de la propiedad de otros para usarla sin su autorización. También nos comprometemos a dar crédito al autor, citando la fuente, cuando usemos las frases o sermones o poemas de otros artículos que no son de dominio público. Debemos esforzarnos por saber realizar nuestra propia obra, nuestros propios sermones, nuestras propias capacitaciones, nuestro material que necesitamos para instruir a nuestra iglesia. Cuando es necesario emplear materiales de distintos autores, no olvidemos dar ese crédito a los propietarios, haciendo menciones especiales o anotaciones en los documentos empleados, dando importancia al trabajo y dedicación de los demás. Nos debemos comprometer a ser cuidadosos con esto y conscientes con los valores que nos fueron confiados por la iglesia, ya sean bienes muebles o inmuebles. Dice la palabra, hermanos, en Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Las cualidades del siervo fiel, buen siervo y fiel. El primero, principal y más vistoso es fidelidad. Mostramos fidelidad respetando ese material, esas cosas o esos bienes que nos fueron encomendados. Respetamos también o mostramos sabiduría al saber emplear bien esos bienes. Demostramos también cuidado. Eso es el tercer aspecto del buen siervo y fiel. Seamos cuidadosos con aquello que nos han confiado los hermanos, demostrando también capacidad para poder lograrlo. Si utilizamos estas 4 herramientas que he mencionado, vamos a poder ser unos buenos mayordomos. Utilicemos los recursos tecnológicos para anotar y organizar lo que utilizamos en fin de poder dar cuentas claras a quienes nos lo pidan. No podemos justificar que hemos perdido anotaciones o documentos al rendir cuentas. Los inventarios son excelentes herramientas para lograr estos objetivos. Actualicémonos, hermanos, en aprender a utilizar estas herramientas para bendición nuestra y para bendición de nuestra iglesia. Gracias a nuestro Señor por hacernos parte de esta nueva etapa de nuestra amada iglesia, donde cada uno de nosotros tiene las herramientas necesarias para hacer un trabajo de excelencia. Como leemos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, Dios ha conferido a sus siervos diferentes dones. Ha llamado pastores, a otros maestros, doctores de la ley. Y todo esto es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es aquí donde, dado la reflexión anterior, podemos comprometernos a compartir nuestros recursos y experiencias, habilidades y los dones que el Señor nos ha regalado de manera desinteresada. Como lo dice el escritor de la poesía Desiderata, Max Ehrmann, si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargado, porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Por esa razón, no debo comparar mi trabajo o persona con otro compañero. Otro compromiso es el de ser discreto. Cuando me percate de alguna anomalía en conducta o función de algún compañero, sin que esta manera de actuar sea encubrimiento. Antes de denunciarlo, lo confrontaré de manera firme y amorosa, haciéndole notar la inconveniencia de su proceder. Si después de hacer lo anterior, él no ha dispuesto a modificar su conducta,
o se muestre en rebeldía, entonces lo notificaré oportunamente a una autoridad competente en nuestra iglesia. Me comprometo a no hacer nada a espaldas de ningún compañero en algún área donde él sea responsable. De igual manera, no intervendré en asuntos de otra congregación si no cuento con el consentimiento del pastor responsable, a menos que se trate de una urgencia. Me comprometo a no caer en la trampa de buscar o disfrutar el elogio o admiración cuando sea a costa de menospreciar o denigrar a otro compañero. Me comprometo a no hacer comentarios, bromas, con el afán de lastimar o que enfaticen los defectos o carencias de otros ministros u pastores, aunque estos no sean de nuestra organización. Continuando con la sección 9 de este código de ética, encontramos dos vertientes en relación al estilo de vida que cada uno de nosotros estamos comprometidos a observar. El primero es en relación a la responsabilidad que hemos adquirido con la sociedad en la que vivimos. Cuando nuestra manera de vivir expresamos pensamientos, sentimientos a través de la palabra o lo que escribimos, así como la forma en la que nos dirigimos y tratamos a las personas e incluso la manera en que vestimos según los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos, ya sea en el trabajo, en la iglesia o fuera de ella. Y el segundo, estamos comprometidos al cuidado de nuestra salud, así como el de las personas que nos rodean. A este respecto podemos hacer mucho en cuestión de prevención, promoción y generando un cambio de mentalidad en nosotros mismos y en nuestras acciones, además de invitar a los demás a sumarse a esta actitud. Por lo tanto, nuestro compromiso debe afirmarse en lo siguiente. El trabajo pastoral demanda de nosotros una preparación de manera integral. El objetivo es alcanzar la excelencia. Se puede lograr teniendo una buena preparación física y mental. Podemos hacer uso de la literatura que la misma iglesia prepara para nosotros, como puede ser el Abogado de la Biblia, revista pastoral, seminarios que se ofrecen a través de plataformas, sesiones de invierno, etc. El valor de la pulcritud es práctica habitual de la limpieza, la higiene y el orden en nuestras personas, nuestro espacio y nuestras cosas. Todos los días dejamos ver a los demás parte de nuestra personalidad y costumbres a través del arreglo personal, el esmero para trabajar, el cuidado al utilizar las cosas y en general, por la limpieza que procuramos mantener en nuestra vivienda y el lugar de trabajo. Efectivamente, orden, disciplina, perseverancia y congruencia son valores que se complementan con el ejercicio de la pulcritud. Quisiera apuntar también que las extravagancias en nuestra presentación personal denotan poca seriedad y carácter. Aquí no es cuestión de edad, sino de madurez, para darse cuenta que el buen vestir es una costumbre de siempre. Necesitamos conectar el trabajo y la vida, un equilibrio entre el trabajo y el ocio. Un equilibrio adecuado es importante para el impedimento de enfermedades psicológicas como el estrés, que al no ser tratado y se prolonga, puede conducir finalmente al agotamiento. Robert Owen es un pensador inglés que abogó por la jornada laboral de 8 horas. Acuñó su famoso lema: 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de descanso. Así, hermanos, no solo es necesario descansar, sino podemos darnos el tiempo extra para labores creativas, dedicar tiempo a nuestros propios intereses o simplemente el disfrute del ocio. Decoro, corrección y estética. Debemos considerar estos 3 aspectos para la hora de elegir nuestra vestimenta. Nuestra ropa debe adecuarse a las circunstancias y nuestras posibilidades económicas, ya que es el objetivo de la urbanidad, es comunicar dignidad, decoro, elegancia a las acciones y a las palabras, y porque la avaricia también es señal de vulgaridad. Comer con moderación. Quizás no existen reglas totalmente definidas acerca de este concepto. La moderación se define de manera razonable y no excesiva. Las necesidades nutricionales son únicas para cada persona, por eso debemos decidir qué significa moderación particularmente para nosotros. Comer con moderación puede implicar diferentes hábitos, desde reducir en las porciones, alejar el plato cuando estés satisfecho, reducir los dulces, agregar más alimentos nutritivos a tus comidas y hasta calcular las calorías. En cuanto a adicciones, en las adicciones se conoce
que las personas pierden el control del consumo, existiendo muchas veces un deterioro de la calidad de vida por las consecuencias negativas de la conducta adictiva. Es importante que podamos identificar a tiempo alguna conducta de esta naturaleza, reconocer nuestro padecimiento y dar vuelta atrás. Algunos tipos de adicciones pueden ser sustancias, personas, redes sociales, juego patológico, juego por internet. La contaminación moral a menudo es alentada por medios de comunicación que difunden ideas e imágenes de violencia e inmoralidad. Esta forma de contaminación puede parecer benigna, pero desengañémonos. Hoy en día la contaminación moral alcanza niveles inigualados y tiene consecuencias más trágicas que cualquier otra forma de contaminación. Trivializa el pecado y anestesia la conciencia. Es así como hemos llegado al final de esta exposición sobre el Código de Ética Pastoral. Y antes de concluir nuestra reflexión, queremos añadir una reflexión más que tiene que ver con asumir de manera general el compromiso de hacer propio este Código de Ética Pastoral. Hemos visto 9 puntos en los que nuestra vida está implicada y que la ética tiene perfectamente práctica, como siervos del Señor, en relación con la autoridad y los límites, acerca de la pureza sexual, acerca de la relación con la familia, acerca del uso de los medios electrónicos de comunicación, acerca del cuidado del honor del prójimo, acerca de los derechos de propiedad. Hemos hablado acerca de las relaciones con los colegas y también sobre el cuidado del cuerpo y el arreglo. Sin duda, la ética es abarcante, abarca todas las esferas de la vida. No puede haber ningún aspecto de nuestra vida que quede fuera del señorío de Cristo. La ética lo abarca todo. Así que este último desafío es asumir este código de ética no como una imposición. Nosotros podríamos pensar que alguien quiere aplicarnos este código de manera forzosa, pero también podemos pensar que este puede ser un buen momento para aprovechar la oportunidad y crecer en nuestro ministerio. Crecer en nuestra vida, hacer de nosotros mejores personas cada día, hacer de nuestro ministerio el mejor ministerio que podamos ejercer. Y el Código de Ética es una guía que nos puede ayudar tanto a ser mejores como personas como a ser mejores en el ministerio. Por lo tanto, quisiéramos invitarlos a que junto con el resto de los ministros que ya hemos puesto nuestra firma en este Código de Ética Pastoral, digamos que nos comprometemos a asumirlo como propio y a observarlo en su totalidad como una forma de vida, comprendiendo que es para nuestro bien, es para el bien de nuestra familia y es para el bien de la Iglesia, entendiendo que todos estos puntos de los cuales hemos hablado son enunciativos, no limitativos, es decir, que aún podemos ir más allá, sabiendo que en el caso de no cumplirlo, podríamos hacernos acreedores o ser sujetos de algún proceso disciplinario como se establece en nuestros estatutos. Esto necesitamos asumirlo de manera personal, también teniendo conciencia de lo siguiente, hermanos, que ninguno de nosotros es capaz de asumirlo por cuenta propia y llevarlo a la práctica bajo nuestro propio esfuerzo. En todo esto necesitamos someternos bajo la mano soberana de nuestro Señor, quien dirige nuestras vidas y con su Santo Espíritu nos esfuerza, nos capacita y nos impulsa, y en Él esta aspiración que tenemos es completamente realizable. Pongámonos pues en sus manos y decidámonos a crecer y a servir a la Iglesia de la mejor manera que podamos.